Hola, soy Sinue Vargas, bienvenidos a esta segunda sesión de Marketing Digital para Negocios. Siguiendo con el objetivo que ayer les comentaba Carla, la idea es que después de este mini curso ustedes sean capaces de iniciar sus negocios a través de redes sociales. Estamos trabajando con la idea de que los entrenadores necesitan del marketing digital para poder lograr sus objetivos de atraer clientes, de crear comunidades, de generar interacciones. Y entonces, en ese sentido, hoy vamos a abordar un tema muy importante que es el contenido para redes sociales. El contenido para redes sociales, que quien dice que el contenido es el rey no se equivoca. Necesitamos un contenido de valor para atraer a clientes y a prospectos. Incluso necesitamos un contenido de valor que describa muy bien nuestros valores y nuestra visión. Entonces, hoy les vamos a explicar cómo construir un plan de contenidos en el que ustedes puedan plasmar los objetivos que tienen, que puedan generar interés en los diferentes nichos a los que se pueden dirigir ustedes y principalmente conectar con los principales clientes o con los principales personajes que pueden convertirse en clientes, ¿no? Entonces, la primera parte es determinar cuál es el objetivo de esta sesión y justamente es comprender la importancia que tienen los contenidos para las comunidades. Y a veces en redes sociales estamos todo el día ahí y se nos olvida que nosotros somos parte de una comunidad en redes sociales y que nosotros podríamos estar generando una comunidad en torno a nosotros mismos. Eso nos convertiría en personajes públicos, en líderes de opinión posiblemente, pero sobre todo en un ejemplo, en una figura que debería de estar generando conversación con información correcta y con información de valor que le ayude a las personas que nos siguen a lograr sus objetivos también. Y entonces, en ese sentido, vamos a establecer un plan de contenidos que les ayude a ustedes a lograr sus objetivos, pero sobre todo que también genere valor a las personas que los están siguiendo. Entonces, ¿qué es un plan de contenidos? Un plan de contenidos es una guía de publicación de manera muy general, una guía de publicación en el que se establece los objetivos que queremos lograr con cada una de nuestras publicaciones, a quién se las dirigimos, cuándo, cómo, dónde e incluso cuántas veces les hablamos a esas personas, ¿no? En este documento básicamente es nuestra brújula, es el camino que vamos a seguir en las diferentes redes sociales en donde nos involucremos, y más adelante vamos a ver si es conveniente estar en una o en todas o en ninguna. Depende de los objetivos de cada negocio y de cada persona, ¿no? En este caso, como entrenadores, debemos de pensar muy bien qué queremos lograr, a qué nos vamos a enfocar y de qué manera nosotros les vamos a sumar valor a todas las personas en un mundo donde ya hay muchísima información de todo tipo. Entonces, esta guía de publicación tiene que basarse y tiene que ser ejecutada por alguien. Y ahí es en donde entra un poquito la parte compleja de generar contenidos. Porque por un lado se requiere especialización y por otro lado se requiere del conocimiento técnico que implica operar una red social y mantener la interacción y la conversación con todos los usuarios y con todos los seguidores que estamos teniendo. Entonces, en esta guía de publicación debemos de tener en cuenta que nosotros lo podemos hacer, pero que va a ser mucho más sencillo si nos apoyamos en las personas que se especializan en esto. Y ojo, por un principio está perfecto que todos lo hagamos. Al final la comunidad va a ser del personaje o de la persona que la inicie, ¿no? Pero nunca está de más pedir ayuda. Entonces, tengamos claro que el plan de contenidos, esta guía de comunicación que vamos a tener con la comunidad, debe de responder a las preguntas clásicas de quién, cómo, cuándo, dónde, qué, cuándo y cuándo. Y entonces, ahorita lo vamos a ir contestando poco a poco, pero debemos de tener también claro que las personas encargadas de contestar a esas preguntas y de ayudarnos a cumplir nuestros objetivos de negocio en redes sociales son dos personajes principalmente, un community manager y un content manager. Y no son lo mismo, es muy importante diferenciarlos.
Un content manager es la persona que se especializa y que se encarga de generar contenidos de valor, que se encarga de entender a la comunidad y que se encarga de generar los contenidos en cada uno de los canales en donde tengamos presencia. Y el community manager, por otro lado, se encarga de la comunidad. De eso se encarga, de generar interacción, de estar al pendiente de lo que ellos necesitan, de canalizar sus dudas y de atender cualquier inquietud que ellos tengan. Trabajando ellos dos son la fórmula perfecta. ¿Por qué? Porque por un lado el community manager le va a dar insights de lo que la comunidad, de que las personas que están siguiendo a la marca por su producto, por su servicio, qué es lo que quieren. Y por el otro lado el content manager lo va a traducir en contenidos, en formatos, en ideas que al publicarse van a generar mayor interés, o ese es el objetivo. Entonces, en ese sentido debemos entender que ellos dos son clave para lograr los objetivos de cualquier marca. Obviamente no se pueden pedir resultados inmediatos, sin embargo es cuestión de tiempo y sobre todo de análisis para lograr los objetivos que nos planteemos. Ahora, vamos a empezar a responder las preguntas que implica generar un plan de contenidos. Primero, ¿cómo es un plan de contenidos? Bueno, el plan de contenidos se hace a partir de establecer objetivos. Ese es el primer paso. ¿Qué queremos lograr con comunicarnos a través de una red social? Por ejemplo, ¿qué gana un entrenador estando en Twitter? Y ese es un reto bien interesante, porque a veces Twitter podría ser una red social muy lejana, una red social de muchas quejas, pero también es una red social muy inmediata. Entonces, es un reto bien interesante cómo un entrenador puede generar una comunidad a partir de contenido de valor relacionado al fitness o relacionado a la nutrición o relacionado a cierta especialidad deportiva. Entonces, ¿cómo hacer este plan de contenidos? Debemos de analizar el panorama. ¿Quién está compitiendo por el mismo público que yo estoy buscando? ¿Qué marcas? ¿Qué personajes? ¿En dónde? ¿Cómo lo están haciendo? Este análisis es un análisis que tiene que hacerse con profundidad para poder identificar las áreas de oportunidad en donde nosotros podemos comunicarnos y establecer un vínculo con la audiencia. La delimitación de audiencia precisamente tiene que ser muy clara. Por un lado tenemos la delimitación demográfica, que es la de siempre, ahorita la vamos a abordar más puntualmente, edad, género, ubicación, pero hay que ir más allá en el caso de las redes sociales, porque puede ser que a partir de intereses podamos construir una comunidad mucho más refinada, que tenga mucho más valor que una comunidad muy genérica en donde haya de todo, que es, por ejemplo, la que a veces se construye con los memes. ¿Por qué? Pues porque los memes le gustan a todos y no necesariamente a las personas que estamos buscando o que nos pueden comprar o que están interesados en lo que nosotros les ofrecemos. Entonces, a partir de la delimitación de audiencia, en donde vamos a saber a quién le vamos a hablar, vamos a los objetivos de los contenidos. ¿Cuál es el objetivo de la publicación que vamos a hacer todos los días? O tal vez no todos los días, tal vez puede ser una vez a la semana, o 3 veces a la semana, o 5 veces al día. Eso lo estará dictando cada uno de los intereses que nosotros queramos expresar y con los que podamos enganchar a nuestro usuario, potencialmente cliente. Después nos vamos a los canales sociales. ¿En cuáles canales sociales tengo que estar? ¿Y cómo voy a comunicar los intereses que ya definí anteriormente y que además son los intereses que deben de enganchar a la audiencia que ya delimité a partir del análisis del panorama que hice? Entonces es una cadenita a partir de todos estos elementos que ven en la pantalla hasta llegar a la construcción del plan de contenidos. Y entonces después de los canales sociales, en donde vamos a ver si estamos en Facebook o si estamos en Twitter o si estamos en Instagram o en TikTok o en Twitter o en cualquier otra red social, en YouTube, en WhatsApp, hay 1000 redes sociales, hay redes sociales hasta para perros. Entonces, ¿en cuál red social vamos a estar nosotros y por qué vamos a estar ahí? Ahí está la audiencia a la que me tengo que dirigir. ¿Y cómo voy a enganchar a esa audiencia? Es más,
Incluso aunque no esté ahí o aunque parezca que no está ahí, quien esté ahí y le interesen mis productos y les interesen mis servicios, los puedo enganchar. ¿Cómo lo voy a hacer? Para eso sirve el plan de contenidos. Entonces, una vez que establecemos en qué canales vamos a estar, tenemos que ver cada cuándo vamos a publicar. Y entonces, ahí es donde también se pone interesante, porque uno pensaría que entre más publicaciones, pues posiblemente vamos a llegar a más personas, pero no es así. A veces entre más publicaciones hacemos, llegan a menos personas e incluso no llegan a nadie, porque los algoritmos, las formas en cómo las redes sociales están diseñadas es a partir de programas o de algoritmos en los que no es posible llegar a la totalidad de la audiencia. Antes era muy fácil construir una comunidad de millones de seguidores, porque básicamente con una vez que le gustara un contenido a alguien le podía dar like y entonces ya no le volvía a aparecer ningún contenido, pero ya tenías el like. ¿Y por qué sucedía eso? Porque antes una publicación le llegaba a todos en la comunidad. Ahora no. Ahora existen justamente instrumentos como la frecuencia y la medición para establecer cuándo es el mejor momento para publicar, cuántas veces y en dónde. Entonces, la clave de todo esto es la medición. Y entonces la medición, y hay que tenerlo bien claro, se hace de diferentes formas, no nada más a partir de los me gusta y de los diferentes comentarios que nos puedan hacer. Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero en esta diapositiva, en este slide, quiero que ustedes se queden con este mensaje que escribí acá. Es clave saber qué deseamos lograr al tener la presencia en redes sociales. De otra manera, mejor no estemos, porque podemos quedar en ridículo. Vamos al análisis del panorama. En el análisis del panorama nos damos cuenta de las oportunidades que tenemos, de nuestras fortalezas, pero también de cuáles son las amenazas y las debilidades que tenemos. Y tenemos que ser muy honestos con nosotros y con cualquier otra marca que trabajemos y a la que le estemos haciendo un plan de contenidos. Y entendamos marca no una marca comicio, sino como una persona, porque cuando alguien es una figura pública se convierte en una marca. Y si ustedes entrenadores o ustedes especialistas en fitness o especialistas deportivos o especialistas en nutrición desean construir una comunidad, deben de verse ustedes como una marca personal en la que ustedes tienen valores, tienen una misión, tienen una visión y entonces una filosofía en conjunto que terminará atrayendo o terminará siendo relevante o levantará el interés de cualquier público y entonces podrán formar una comunidad. Entonces, a partir de este estudio FODA, que si se dan cuenta, FODA está conformado por fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tenemos que saber cuál es la fortaleza de una persona, de ustedes. Mírate al espejo y entonces pregúntate, ¿cuál es tu fortaleza? A partir del análisis del panorama, pues tú vas a poder determinar si esa fortaleza es clave para construir una audiencia, una nueva comunidad, un nicho. Si este nicho es posible, lo podrás monetizar y podrás tener muchos frutos de tu negocio. Pero tienes que ser muy claro. ¿Es realmente una fortaleza la que estás proyectando? Y entonces seguimos, ¿no? Las oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad que existe? ¿Y cuál es tu oportunidad de lograr algo en redes sociales? Como en una comunidad. Entonces, a partir de esto, tú vas a identificar cuál es ese pequeño espacio que tienes para comunicar todo lo que quieres a las personas correctas. Luego tenemos las debilidades. También tenemos que ser bien claros y tenemos que ser muy objetivos o lo más imparcial posible en el sentido de decir cuáles son las debilidades que tenemos. ¿Y por qué identificar las debilidades? Porque a partir de las debilidades de nosotros vamos a poder también identificar cuáles son las debilidades y podemos proyectar las debilidades que tienen otros. Y entonces al inferirlas es muy posible que esas debilidades de nuestra competencia se conviertan en una oportunidad. Luego tenemos las amenazas. Las amenazas también son muy, muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque si tenemos una amenaza cerca,
Y no entendamos una amenaza en el sentido literal, sino en un sentido mucho más amplio, en el que podemos hablar de una amenaza en el que nuestro negocio no prospere o fracase muy rápido. Entonces, al identificar las amenazas que tengamos nosotros, también vamos a poder saber si es una amenaza para la competencia y de qué manera lo podemos aprovechar como una oportunidad y entonces salir adelante. En todo esto, lo más importante es identificar referencias todo el tiempo, tener en cuenta nuestra competencia y entonces saber en dónde estamos parados para tener en cuenta las posibilidades que tenemos de crear una comunidad. Luego, la delimitación de la audiencia, les decía que ya lo íbamos a profundizar en este slide. Entonces, en la delimitación de audiencia, lo más importante es identificar a nuestro público objetivo. Les decía que hay segmentos demográficos, los de siempre: edad, género, ubicación geográfica, pero también tenemos que tener en cuenta los intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque no porque tengas 30 años te va a gustar la misma cosa que le gusta a alguien más que tiene 30 años. No es general. Es posible que existan algunos elementos que coincidencias, pero no necesariamente es una generalidad. Sería ridículo decir que a todos nos gusta el agua. Pues no necesariamente, porque hay personas que no les gusta el agua y entonces prefieren tener otro tipo de bebidas, ¿no? Generalmente saborizadas o posiblemente con frutas, ¿no? Pero no a todos nos gusta el agua, no a todos nos gusta el internet y tampoco a todos nos gusta despertarnos temprano o dormirnos tarde. Entonces, a partir de estos intereses vamos a saber a quién le hablamos vamos a ir refinando a las personas que realmente pueden adquirir o interesarse por nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, la definición en gran medida nos va a ayudar a determinar cuáles son los contenidos y el formato que vamos a utilizar en las diferentes redes sociales. En este sentido de la delimitación de la audiencia, hay una figura que se llama buyer persona o buyer persona. Este personaje que nos inventamos, que es ficticio, tiene que ser una representación fiel a algún grupo de nuestros clientes. Y mientras la audiencia en general, el público objetivo es muy amplio porque es un rango de edad, aquí vamos a hablar de cosas muy específicas. Entonces, así le vamos a poner a nuestro personaje el nombre que quieran. Estaba pensando en Wally. Vamos a pensar: Wally tiene 27 años, estudia en UNAM, vive en el centro y le gusta la música pesada como el metal o la música banda, ¿no? Es bipolar. Y entonces vamos a hablar de muchos intereses. Vamos a imaginarnos a qué hora se despierta, a qué hora come, qué lee, dónde lee, si usa determinada marca de ropa o si utiliza diferente celular. ¿Y por qué todo esto? Porque a partir de eso vamos a determinar también el lenguaje que vamos a utilizar en nuestras redes sociales y en nuestras publicaciones. Una vez que tengamos a este personaje, vamos a crear varios y entonces vamos a generar contenidos imaginándonos y poniéndonos en los zapatos de cada uno de ellos para saber si es lo suficientemente relevante lo que vamos a comunicar o si es diferente la manera en cómo deberíamos estarnos expresando acerca de nuestro producto o de nuestro servicio. Luego nos vamos al siguiente punto, que son los objetivos de los contenidos. Tienen que ser reales, tienen que ser medibles. Esa es la clave detrás de los objetivos de los contenidos y de cualquier objetivo que ustedes deseen ponerse. El objetivo está compuesto por la medición. Si no se puede medir, no es un objetivo. Y entonces uno pensaría que las ventas es un objetivo, pero no, más bien es cómo utilizo las redes sociales para impulsar las ventas en otro canal. Es muy difícil lograr ventas en redes sociales. Si lo pueden lograr, ustedes están muy adelantados. Sin embargo, las redes sociales es un elemento para conseguir la venta a través de nuestro sitio web o nuestras tiendas. Imposible no es, solo es muy complicado. ¿Y para qué
suceda una venta, tenemos que lograr confianza y tenemos que generar empatía y tenemos que tener una comunidad detrás que respalde nuestra fortaleza como marca. Y entonces las redes sociales se deben de centrar en la visibilidad, ¿no? Y entonces nuestro objetivo de los contenidos tiene que ir encaminado a la visibilidad, a lograr mayor visibilidad, a lograr mayor interacción, mayor alcance con nuestra comunidad y con los diferentes potenciales clientes que podemos tener. Y ojo, aquí entra en clave algo que vamos a ver el día de mañana con Carla García. Nos va a explicar acerca de las pautas y los diferentes anuncios que tenemos, especialmente en Facebook y en Instagram. El presupuesto para lograr los objetivos en el plan de contenidos es importantísimo. Uno piensa que las redes sociales son gratis y más adelante, el día jueves, vamos a estar derribando este mito, vamos a explicar por qué no son gratis, pero en tanto sí les puedo decir que es muy importante considerar un impulso, un empujoncito acerca de cada uno de nuestros contenidos, porque de otra manera nos vamos a tardar muchísimo en generar lo que queremos, en lograr los objetivos de negocio que tenemos. Acuérdense, el plan de contenidos está enmarcado o digamos se sustenta a partir del plan de negocios que tenemos y de los objetivos de negocios que tenemos, ¿no? Si nuestro plan de negocios no está considerado redes sociales, porque tal vez no está ahí nuestro público objetivo, ni siquiera nos esforcemos en construirlo, porque nos vamos a tardar muchísimo tiempo. Es mejor sumarnos a la estrategia global del negocio y perseguir los objetivos de negocio en conjunto. Y si ese es el caso, en el caso de que en el plan de negocio se consideren las redes sociales, los objetivos tienen que ir muy encaminados a ese plan de negocios. Entonces, entre más claro sea el objetivo del plan de contenidos, entre más claro sea este objetivo de contenidos, más fácil va a ser el entendimiento y la especialización de cada contenido. Hay diferentes tipos de contenido y en general las ideas deben de partir de los intereses. ¿De qué manera podemos comunicar nuestro producto o servicio que no aburra y que más bien genere interés en la comunidad o en los usuarios que nos comiencen a seguir o que nos puedan llegar a seguir? Entonces, en ese sentido, para eso sirven los buyer persona. Los personajes que creamos antes son clave para este punto, para saber qué tipo de contenidos vamos a estar generando y cómo los vamos a generar. Justamente, por ejemplo, una amenaza o una oportunidad o incluso una debilidad que podemos tener a la hora de generar de analizar el panorama general para el plan de contenidos, es la generación de contenidos, justamente, ¿no? O sea, si nosotros decimos que nuestro público objetivo genera o consume muchísimos videos y que entonces este formato es el ideal para atraerlos, ¿qué tanta capacidad tenemos nosotros de generar 1, 2, 10 videos a la semana? ¿O cuántas veces vamos a generar videos y de qué calidad? Que al final, acuérdense, o sea, un contenido necesita calidad y necesita verse de valor y dejar valor a los usuarios que nos están siguiendo. Entonces, nos vamos después, en este sentido de la generación de los tipos de contenido, pues vamos al siguiente paso, que es la experimentación. Se vale experimentar en redes sociales, se vale decir, yo creo que el video sí va a funcionar y entonces voy a hacer 5 videos a la semana, porque puedo hacer 5 videos a la semana y son 5 videos de calidad, y al final, a la semana 3 te das cuenta que no están pegando. Ni modo, fue un experimento. Lo hiciste mal, tienes que analizar qué fue lo que salió mal. Posiblemente fue la duración, posiblemente fue el horario de publicación, posiblemente fue la manera en cómo estaba grabado o hecho ese video. Tal vez usaste un formato o un tamaño que no era el ideal para la red social. Todos estos ajustes los tienes que ir midiendo y tienes que estar muy pendiente de la comunidad, y ahí es en donde nos podemos apoyar del community manager o del content manager. ¿Por qué? Porque si tú estás pendiente todo el tiempo de las redes sociales, estás distrayéndote de los objetivos de tu negocio. Tienes que pensar en el objetivo que tienes para generar valor para tu empresa, para tus objetivos de negocio. Si no
tienes la atención suficiente, posiblemente estés perdiendo oportunidades de generar nuevos negocios y de generar dinero. Para eso están las diferentes agencias o los diferentes personajes que ofrecen a través de freelance sus servicios, sus productos, ¿no? Y pensemos justamente en un community manager. Si tú no tienes tiempo de estar contestando los cientos de mensajes que en algún momento te podrían estar llegando, pues tal vez deberías de considerar apoyarte en un community manager que hable con tu voz, con tu tono, que te represente de la mejor forma, y entonces con él darle respuesta a todas las personas que están interesados en ti, en tu producto o en tus servicios. Y por eso volvemos a la experimentación, ¿no? Nunca está de más experimentar. Si tienes una idea loca o una idea que tú crees que vaya a funcionar en tus redes sociales, tal vez funcione en una y no funcione en todas, inténtalo, no está de más, pero inténtalo con bases y ten en cuenta que vas a considerar como exitoso. Si un like por esa publicación es exitoso, ya lo hiciste, pero si 100 likes es exitoso y únicamente consigues 3, posiblemente tienes la oportunidad de mejorar esa idea y de afinarla hasta lograr los objetivos que tú quieres. Luego nos vamos a la parte de la curación, que también es un elemento y es una herramienta bien importante en todo este tema de las redes sociales. A veces tenemos miedo de decir, no, es que le voy a generar tráfico o voy a compartir tal contenido de tal marca. No tengamos miedo. ¿Por qué? Porque si el contenido es lo suficientemente valioso, aunque no sea por nosotros, el usuario va a llegar a él. Y es mejor tú quedarte con ese impacto o con esa interacción a que llegue por otro lado. Ahora vamos a la parte del blog. El blog es una herramienta histórica, ya tiene muchos años, y de hecho hay quien la considera a veces la primera red social, pero es un medio de comunicación en el que se puede generar muchísimo valor. Y se puede generar valor si lo sabes capitalizar a través de un sitio web. Le puedes dar mucha información acerca de tu producto, de tu servicio, a los diferentes usuarios que están interesados en ti. Acá les dejo, en este slide vemos diferentes ideas acerca de contenido. Son diferentes propuestas que ustedes pueden generar a través de sus redes sociales. Nos encontramos con algunos tutoriales, las guías, este tipo de cursos. Si ustedes pueden generar cursos como estos, anímense, concursos, libros electrónicos, diferentes entrevistas, preguntas frecuentes. Muchos de ellos, sabiéndolos adaptar a cada red social, pueden tener muchísimo éxito. Y el punto es cómo utilizamos todos los contenidos que tenemos. A veces generamos una infografía a partir de una entrada de blog que hicimos hace tiempo, o a veces hacemos diferentes infografías a partir de un video muy largo que encontramos. Incluso a partir de un hilo de Twitter puede salir algo muy interesante. Podemos generar un álbum de fotos y tal vez hace mucho tiempo hicimos un viaje y entonces en este momento podemos encontrar un buen pretexto para publicarlo y para generar interacción con nuestros usuarios. Entonces entra mucho en juego la creatividad, entra mucho la manera en que nosotros nos queremos comunicar con nuestros usuarios y cómo atraer a los clientes que nos pueden dejar un comentario, que nos pueden dejar un like y que incluso nos pueden llegar a comprar después de un contenido. Los canales sociales, les decía hace rato que había que elegir muy bien en cuál canal social íbamos a estar, por qué, cuándo, cuánto. Todo esto lo tenemos que analizar muy bien, y este es en el punto de todo el plan de contenidos que vamos a elaborar. Aquí es en donde lo tienen que analizar, y lo tienen que analizar muy bien a partir del público que ya definieron. Lo tienen que tener muy en cuenta, porque si está en una red social en donde no está su público, posiblemente no vayan a ser rentables en ese canal, y entonces están perdiendo el tiempo, están perdiendo el esfuerzo de generar un contenido que posiblemente sí podría funcionar o que debería estar funcionando en donde está su audiencia. Entonces, Facebook, los elementos que nos daba Carla acerca de que es una red social muy amplia, es la red social más popular en México y en donde más tiempo consumen los usuarios. Twitter puede ser si tienes un tema muy informativo o un tema que genere muchísima discusión y reflexión.
LinkedIn, enfocado mucho al tema profesional, no necesariamente a los tomadores de decisiones. Cada vez más es democrático, y entonces ahí están las personas interesadas en oportunidades profesionales. Instagram, mucho estilo de vida, muy visual. Procura no usar texto, porque ahí el punto y cómo nació esa red social es justamente el tema de lo visual, de las fotos, un tema muy estético. Si tú puedes generar contenido de este tipo, Instagram es tu canal, y que además es un canal con mucho crecimiento y en donde no necesariamente están las personas más jóvenes, como se podría pensar, ¿no? Sino que cada vez más van llegando diferentes edades mucho más avanzadas y mucho más grandes. Tenemos TikTok, en donde sí definitivamente hay muchísimos jóvenes y que vienen huyendo justamente de Facebook o de otras redes sociales como Instagram. Entonces TikTok, que es como su refugio, ya cada vez más se está haciendo popular, y pensemos de qué manera podemos atraer a esta generación mucho más joven. Luego está WhatsApp, que también es una red social, es una plataforma de mensajería, pero que al final tiene elementos de redes sociales. Y lo mismo, o sea, si tú vas a ofrecer un número de contacto para que la gente te esté escribiendo a través de WhatsApp, debes de tener en cuenta la capacidad de respuesta que tienes y los diferentes formatos que puedes utilizar para apoyarte y lograr una mejor comunicación con las personas interesadas en tu producto o en tu servicio. Y YouTube, que bueno, es una red social de video, exige cierta calidad, exige cierta producción, y que al final se está convirtiendo en una fuente muy importante de información. Entonces también ya se está especializando mucho más el término de la forma en cómo se establecen las búsquedas o los diferentes parámetros para lograr mayor visibilidad en un canal como YouTube, ¿no? Lo más importante de todo es entender que cada red social tiene un público cautivo y que requiere contenido específico y diverso. No puedes estar hablando todo el tiempo de ti y esperar que te compren al día siguiente. Tienes que saber de qué otras maneras o qué otras cosas se relacionan a ti como persona, y entonces a partir de ello diversificar los contenidos que les estás mostrando a las personas. Luego tenemos la frecuencia, les decía, cuándo o cuánto vamos a publicar en las diferentes redes sociales. Acá les pongo qué tanto es tantito, pues a veces puede ser mucho, pero si nuestros contenidos son valiosos, y esa es una manera de experimentar, si nuestros contenidos creemos que son lo suficientemente valiosos, publiquemos más de una vez a la semana, publiquemos más de una vez al día, y veamos cuál es el alcance y la interacción, que son los parámetros de la medición que podemos utilizar para determinar el éxito de una publicación. Entonces las redes sociales, ahorita les decía de los algoritmos, pues sí, definitivamente son con algo que tenemos que vivir, y lo que hacen estos algoritmos es limitar el alcance de los usuarios que nos pueden estar consumiendo los contenidos que publicamos, ¿no? Pero entonces la clave de todo esto es qué canal social estamos utilizando. Posiblemente en Twitter podamos publicar más veces que en Instagram o que en Facebook. Incluso en TikTok se puede publicar más si nuestros videos son muy valiosos. Y después, ¿cuál es el producto o servicio que estamos ofreciendo? Si estamos ofreciendo ataúdes, yo dudo, difícilmente habrá una persona que le gustaría estar escuchando de ataúdes más de una vez al día. Es muy importante que para la frecuencia nos apoyemos en un calendario de publicaciones en donde tengamos bien identificado cuándo vamos a publicar, qué vamos a publicar y a qué hora lo vamos a publicar. De esta manera, con esta organización vamos a poder siempre tener un contenido de valor que ofrecerle a nuestra audiencia, que empezará de chiquita pero puede ir creciendo tanto como nosotros queramos a partir de nuestra creatividad y a partir del objeto de valor que les estemos ofreciendo. Ahora vamos a la parte de la medición. La parte de la medición les decía que es clave para entender los resultados de nuestra estrategia de contenidos o de nuestro plan de contenidos. Es la evaluación de los resultados de lo que estamos publicando. Algo muy importante en todo esto es saber que hay dos tipos de métrica, uno enfocado al tema orgánico en el que vamos sin ningún tipo de inversión, y luego hay otro tipo en el que vemos la parte de la inversión, los resultados que nos está dejando esta inversión, que como les decía, si queremos lograr los objetivos de nuestro plan de negocios o de nuestro plan de contenidos,
En algún momento vamos a tener que invertir en publicidad en redes sociales, y de eso mañana nos va a hablar Carla García. En fin, hoy nos vamos a enfocar en la parte orgánica, que es el alcance, la interacción y el tráfico. Hay otros elementos que podemos utilizar para evaluar los resultados de nuestras publicaciones, pero yo les diría que desde un punto de vista orgánico, y si vamos a empezar una comunidad, enfoquémonos mucho en la interacción. La interacción es clave. Entre más interacción tengamos, vamos a poder demostrar que tenemos cierta influencia o que generamos una acción en los usuarios que nos están siguiendo. Y es clave tener una comunidad activa, porque ¿de qué nos sirve tener 1 millón de seguidores si al final solamente nos comentan o nos likean 100? Prácticamente es nada. Lo más importante es tener de 1 millón, y voy a decir una tontería porque al final los algoritmos van cambiando y entonces van limitando cuánto de ese millón pueden impactar nuestras publicaciones. Entonces yo les diría que si podemos tener por ahí de un 2, 3, 4, 5% de nuestra comunidad como engagement rate o como tasa de interacción, es muy bueno. Habrá casos en los que tengamos mucho más. Es muy importante que la interacción la veamos como, al principio será mucha, porque nuestra comunidad es muy poquita, pero conforme va creciendo va disminuyendo, precisamente porque nuestros contenidos se diluyen o quedan muy abajo en el timeline o en el newsfeed o en las diferentes maneras que puedan ver, que puedan nombrar las redes sociales a sus escaparates, vamos a llamarlo así. En fin, yo les recomiendo mucho tener en cuenta la interacción, fijarse mucho en el alcance, porque a veces el alcance es consecuencia de la interacción, y entonces si tenemos mucha interacción, nuestro contenido es muy valioso, o puede ser muy malo, porque si tenemos Facebook nos ayuda mucho con esa reacción de persona enojada o de emoji enojado. Si tenemos muchos de esos, pues tenemos que fijarnos muy bien por qué y atender muy bien ese sentimiento negativo en cuanto a nuestra publicación, ya sea del producto o del servicio que estamos ofreciendo, y saber si es bueno o es malo, ¿no? De esto yo les diría que lo más importante es lo que les pongo ahí muy resumido. Los resultados de cada contenido van a indicar su éxito, y entonces si tú estás viendo que un contenido no te está funcionando por los diferentes parámetros que tú decidas, ya sea views, clics, vistas, clics, alcance, interacción. Es más, de la interacción lo puedes diversificar y decir, bueno, nada más quiero comentarios. Si no te están comentando lo suficiente, piensa por qué no lo están haciendo. Tal vez te están dando más likes en las publicaciones que tú diseñaste para que te dieran más shares o más compartir. Pues entonces piensa e intenta identificar por qué está sucediendo este fenómeno. Y una vez que tú hagas los ajustes, que te atrevas a experimentar con diferentes ajustes, vas a ir encontrando la fórmula correcta para lograr los objetivos que quieres en tu negocio a través de redes sociales. Como conclusiones, algo muy rápido ya porque ya me extendí muchísimo. El contenido es el rey, totalmente cierto, eso no se puede discutir. Cuando tenemos un contenido de valor es muy fácil enganchar a los usuarios que están interesados por nosotros. Un plan de contenidos ayuda a visibilizar nuestro producto o servicio, y esa visibilidad nos ayuda a generar mayores ventas en un futuro. No pensemos en ventas en un corto plazo a través de redes sociales, veámoslo como un resultado, como una consecuencia de implementar un plan de contenidos en el que básicamente lo que estamos construyendo es confianza, y es una comunidad que nos va a estar generando comentarios y recomendaciones positivas. Debe considerarse el plan de contenidos dentro del plan de marketing de los negocios. Les decía, todo tiene que responder al plan de negocios. El plan de contenidos es el primer paso para generar comunidad y para conseguir nuevos clientes, por lo menos en redes sociales. Y las redes sociales se tienen que también apoyar de otros elementos como un sitio web, y a veces un sitio web nos da mucho mayor sustento y mucho mejor, nos ayuda a mejorar la percepción frente a los demás usuarios. Luego tenemos la parte de la conversación con la comunidad, requiere de tiempo y de inmediatez.
Si no somos capaces de comentar o de responder los diferentes comentarios que nos están dando nuestros seguidores, de verdad pensemos en otros canales en donde no se requiera tanta interacción, porque las redes sociales dependen de eso. Y si no somos capaces nosotros de responder inmediatamente o con la mayor inmediatez posible a nuestros seguidores, posiblemente estamos sacrificando la oportunidad de que nos compren. Un community manager es un apoyo del content manager. No son iguales. Tengamos en cuenta que un community manager tiene una cierta especialización que poco a poco ha ido avanzando y ha ido alcanzando al content manager, pero que no necesariamente es lo mismo y que más bien trabajan de la mano. No está mal pedir ayuda, no está mal invertir en el negocio. Si creemos en nuestro negocio, vamos a invertirle y entonces vamos a apoyarnos del personaje o de la persona que tenga los conocimientos especializados que estamos buscando para lograr nuestros objetivos, ¿no? Finalmente, debe considerarse la inversión publicitaria para impulsar los contenidos. Mañana Carla García les va a explicar más acerca del tema de la inversión publicitaria en las diferentes redes sociales. Por ahora sí les digo que es bien importante asignar cierto presupuesto y sobre todo no esperar que por ese presupuesto vamos a generar más ventas. Vamos a generar mayor visibilidad. Y en redes sociales la visibilidad, hoy en día quien tiene visibilidad en redes sociales es porque o está pautando o su contenido es verdaderamente creativo. Y entonces pensemos en los memes, ¿no? Los memes tienen muchísimo éxito. Regresamos al tema de los memes que ya les había abordado al principio. Los memes tienen éxito, pero no necesariamente le hablan a un tipo de persona. Los memes son universales y le pueden hablar a un grande o a un chico, a una mujer, a un hombre, en fin, le puede hablar a todos y no necesariamente todos tener el mismo interés por diferentes productos o por diferentes servicios, ¿no? Lo que sí podemos usar de los memes o de lo que deberíamos aprender es la manera en cómo comunican tanta información en una imagen y con un texto muy corto. Si nosotros podemos lograr generar contenidos de ese nivel, entonces básicamente estamos generando que al público que puede ser relevante en nuestro producto, en nuestro servicio, les vamos a estar hablando y nos van a estar entendiendo en un segundo, y eso va a estar generando interacción y va a estar generando muchísimo valor en nuestra comunidad y va a estar atrayendo muchísimo más clientes, ¿vale? Entonces estos son los consejos que os puedo dar. Yo soy Sinue Vargas, soy especialista en contenidos de marketing digital. Si llegan a necesitar algo de mí, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor escríbanme. Mi correo personal es sinue@keepit.digital y vamos a seguir hasta el fin de semana, hasta el jueves vamos a estar comunicándoles este tema de el marketing en redes sociales para que ustedes lo puedan aprovechar y para que puedan iniciar sus negocios a través de redes sociales. Buenas noches.